Bueno, en el siglo XIX no se logra consolidar una constitución sólida porque no se logra mantener el Estado constitucional de derecho y tampoco un Estado democrático. Entonces, en esta constitución se encuentran algunas partes débiles porque no se logra mantener en el tiempo y tampoco se ha logrado la identificación del pueblo de constitucionalidad. Bueno, según Carlos Restrepo, existen dos tipos de constituciones que resaltaron, que fueron las provinciales, que se refería al poder de la soberanía. Se creó un congreso, se creó un órgano para la reforma de la Constitución, se creó un Estado descentralizado, pero que por ellos mismos se mandaban. Y un mandato para reformar la Constitución. En eso, según Carlos Restrepo, las constituciones provinciales se dio la de Mariquita, la de Cundinamarca, la de la República de Cuba, la de Neiva, la de Cartagena de Indias y la de Antioquia. Bueno, las constituciones políticas nacionales, que era lo que explicaba mi compañera, tuvieron una designación acorde con el periodo de tiempo, pero más adelante a través de ellas podemos llegar a lo que se conoce hoy como República de Colombia. El 9 de septiembre, Rafael Núñez se pronuncia en la Casa del Gobierno, afirmando que la Constitución de 1886 deja de estar vigente. En la Constitución de 1886 podemos ver que era el imperio de la ley, y en la Constitución actualmente vemos que es el imperio del pueblo. Anteriormente se veía el imperio de la ley y ahora vemos el principio de república unitaria. La sentencia proferida en la Carta de 1991 declara la necesidad de pensar y solucionar problemas desde el derecho constitucional. Con esto se refiere a que el derecho está un poco distorsionado como que era solamente el imperio de la ley, sin importar lo que esta ley, qué consecuencias traía. Entonces se busca solucionar ese problema con la Carta de 1991. El derecho constitucional en 1968 se crea una sala constitucional que era la encargada de diseñar y elaborar los proyectos que se iban a la sala plena en la que ellos residían. En el artículo número 4 de esta nueva Constitución Política de 1991 encontramos que la Constitución es norma de normas. Y en los artículos 374 y 380 habla de quién maneja la Constitución y que es la supremacía de ella y que el Congreso es quien creará las leyes, pero sin desacatar lo que dice la Constitución Política, ya que es norma de normas. Esas fotografías fueron sacadas del libro de Derecho Constitucional Colombiano de Chinche, que dice que el modelo de la Constitución de 1991 era necesario rehacer el pacto para evitar la distribución inevitable por el cambio ensayado de la sociedad civil y del Estado mismo. Por eso se establecieron nuevas bases de coexistencia, más a todo con el signo de la época, la solidaridad en lugar del egoísmo, el consenso en lugar de imposición, la participación democrática en lugar del autoritarismo. Tradicionalmente se suele definir a la democracia como el régimen político en el cual el pueblo goza de libertades públicas, elige sus gobernantes, participa directa o indirectamente por medio de sus representantes en el manejo del Estado. En el manejo del Estado y tiene la posibilidad de controlar el ejercicio del poder. Bueno, en el derecho constitucional, a partir de 1968, en el texto de los artículos 210 permanece vigente se ingresan los derechos humanos y la libertad religiosa, la libertad de culto, y como este artículo, fue objeto de 27 reformas. Este texto fue objeto de 67 reformas durante 105 años. Cabe destacar la del año 1910 durante la presidencia de Carlos Restrepo. Entre estas se introduce el control constitucional por medio de una demanda ciudadana realizada en el año 1936. Administrador de Alfonso López Pumarejo, introdujo el país de los derechos sociales.
La reforma del año 1945, el llamado plebiscito de 1957, que fue un referendo constitucional por la que decidió entregar el poder al general Gustavo Rojas Pinilla, que permitió la alternancia del poder entre liberales y conservadores, y finalmente la de 1968, durante la administración de Carlos Sierra Restrepo, copiando el modelo francés. Cuando se copia el modelo francés, en el modelo francés vemos que era el imperio de la ley sobre todas las cosas. Entonces, como se toma en adopción el modelo francés, en Colombia pasa lo mismo. Viene a ser más que todo el imperio de la ley. La Carta de 1991 tiene tres rasgos importantes, que es un texto democrático, participativo, pluralista y contencioso. Esta Carta de Poder Democrático de sus instituciones como las libertades públicas, la Carta de Derechos, los mecanismos de defensa constitucional, además de crear un sistema novedoso del voto popular. Esta Carta, a diferencia de todas las expedidas en Colombia durante el siglo XIX, no había sido hecha ni por militares, ni por políticos y de los aristócratas de la región. En cambio, al lado de ellos se unieron estudiantes, líderes sociales, miembros de comunidades indígenas, afrocolombianos, sindicalistas y miembros de otros sectores. Construyeron una nueva norma extensa de 380 permanentes y 70 transitorios en una dinámica constitucional truncada en el 2002. La Constitución Política de Colombia actualmente, en la de 1991, encontramos del artículo 4 al 374, que es donde explica que la Constitución es norma de normas, donde se ve la participación del pueblo, ya que en la Constitución del 86 solamente una persona que fue Rafael Núñez escribió la Constitución Política del 86. En la de 1991 ya podemos ver la participación del pueblo y de las diferentes etnias, de las diferentes razas, y todo eso está constatado en los artículos de la Constitución Política colombiana. Podemos ver que la Carta de 1991 se divide en dos partes, la dogmática y la orgánica. La dogmática tiene como principales desde el artículo 1 hasta el 10 los principios generales y los valores constitucionales. El título 2 de Derechos Humanos, de D, que es de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y Derechos Colectivos y del Ambiente. Y la parte orgánica, que es más que todo con la centralización de poderes y la organización de hechos. Bueno, a la Corte Constitucional se le encarga la supremacía de la Constitución. Con esto queremos decir que la Corte Constitucional es la que decide que es exequible o inexequible. La Corte Constitucional es la que vela por la primacía de la Constitución y que se haga cumplir tal y como está estipulado en ella. Nosotros concluimos que la Constitución de 1991 fue la única creada con un sistema participativo. Además, es válido el papel que tomaron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para crear la Asamblea Constitucional. Gracias.